Buen día, soy Piedad Morales, psicólogo en formación de la UNAD, realizando mis prácticas profesionales escenario 2, realizadas en el Sistema de Servicio Social UNADista SISU, bajo la supervisión de nuestra monitora y tutora, bajo el concepto de telepsicología, acción psicosocial para el acompañamiento de comunidades de las regiones colombianas ante las acciones implementadas por el Gobierno Nacional para la mitigación del COVID-19 en el ámbito de acción psicosocial jurídico. Esta iniciativa se da para conocer el impacto psicológico que está ocasionando la pandemia del COVID-19 en la sociedad y poder prevenir cualquier posible situación de violencia intrafamiliar que pueda estar sucediendo en cualquier parte del territorio colombiano, y también para acompañar en esta situación de emergencia sanitaria, social y humanitaria. Esta intervención se basó con el objetivo principal del proyecto de telepsicología unadista que orienta las acciones de apoyo a la comunidad en nuestro compromiso por apoyar la teleorientación y el acceso a la salud mental para toda la población del territorio colombiano. Este trabajo tiene como propósito dar a conocer información acerca de la violencia intrafamiliar, debido a que en la actualidad y por la situación mundial que estamos atravesando, estadísticamente han incrementado las cifras de la violencia intrafamiliar. Frente a estas situaciones es importante saber y conocer que no está solo, pues existen instituciones alrededor de todo el país que incluso durante todo este periodo de cuarentena siguen atendiendo estos casos, como son las comisarías de familia ante situación de violencia intrafamiliar, el ICBF, que verifica los derechos de los niños y adolescentes ante reportes de posibles amenazas o vulneración de sus derechos, y los ubica si es necesario en modalidad de protección para que reciban la atención que requieren. Según la Ley 1257 del 2008, todas las personas que dentro de su contexto familiar sean víctimas del daño físico, psicológico, daños a su integridad sexual, amenazas o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro de su grupo familiar, pueden pedir una medida de protección a la comisaría de familia o al juez civil municipal. En el caso de los niños y adolescentes, se deben adoptar estas medidas de protección, además de medidas de restablecimiento de sus derechos. Existen diferentes entidades del gobierno nacional que tienen líneas de atención donde se puede informar desde cualquier parte del país y de forma gratuita acerca de estos casos de violencia intrafamiliar para recibir orientación profesional y cualquier tipo de atención requerida. Estas líneas son la línea nacional 155 de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, que brinda orientación psicosocial y jurídica a las víctimas 24 horas al día. Está la línea de la Policía Nacional, que es la 123. Está la línea de la Fiscalía General de la Nación, que es la 122, que es para presentar denuncias de violencia intrafamiliar, violencia de género o violencia sexual. Está la línea del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, más conocido como el ICBF. Es una línea gratuita nacional 018 91 80 80. Está la línea de protección a niños y adolescentes, que es la 141. Esta línea también tiene línea de WhatsApp. Está CAIBAS, que es atención a víctimas de violencia sexual. Es un servicio que ofrece a las víctimas de delito contra la libertad sexual y dignidad humana la adecuada, oportuna atención en las áreas de psicología, trabajo social, jurídico, médico-legal y de protección, agilizando el procedimiento legal de manera que produzcan el restablecimiento de sus derechos y se activen los mecanismos de prevención del delito. Esta línea está disponible de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Está el CABIF, que es atención a víctimas de violencia intrafamiliar. Es un servicio que busca la adecuada, oportuna, eficaz garantía de la protección y restablecimiento de los derechos de las personas involucradas en conductas atentatorias de la armonía y de la unidad familiar. Esta línea está disponible de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Está la línea 141, que es una línea gratuita nacional para denunciar emergencias y orientación. Está disponible las 24 horas del día. Conociendo todas estas entidades que están al servicio, no hay excusa para quedarse callado.
Toda esta investigación la realizamos desde el enfoque psicosocial, que según Blanco y Rodríguez es definida como una actividad dirigida a la solución de problemáticas sociales que posibilita el bienestar y la mejora de las condiciones de la existencia de las personas, los grupos y las comunidades. Este enfoque psicosocial también representa una mirada a comprender las respuestas, los comportamientos de las personas víctimas de hechos violentos, de la vulneración de sus derechos en cualquier contexto cultural, político, económico, religioso o social. Desde la psicología se busca la valoración de la violencia intrafamiliar como fenómenos psicológicos condicionados por factores sociales, donde se pretende diagnosticar aspectos psicológicos de las familias con manifestaciones de violencia e identificar la incidencia que tiene la comunidad para su prevención. Y el psicólogo jurídico es el encargado de realizar un acompañamiento psicosocial al victimario ante el ente correspondiente a solicitar la asesoría que requiera y enseñarle la ruta más adecuada a donde se debe dirigir y cómo hacer para solicitar la atención requerida. Con el fin de comprender las distintas maneras de violencia intrafamiliar, cómo identificar sus causas, sus consecuencias y las intersecciones que las producen, se utilizó el modelo ecológico para una vida libre de violencia por Bronfenbrenner, quien dice que existen múltiples y complejas causas que explican la violencia que se genera en una interacción problemática con su ambiente. El modelo ecológico permite encontrar una explicación etiológica y diseñar estrategias de intervención y prevención adecuadas. De menor a mayor globalidad, Bronfenbrenner nombra 4 sistemas que envuelven al individuo en su núcleo privado. Los sistemas son microsistema, que constituye el nivel más inmediato o cercano en el que se desarrolla el individuo, que este tiene que ver con su familia, sus padres y la escuela. Está el mesosistema, que interrelaciona 2 o más entornos en los que la persona participa de manera activa. Ejemplos claros pueden ser la familia y la escuela, la familia y los amigos, la familia y el trabajo. También tenemos el exosistema, que es donde el individuo no es entendido como sujeto activo, es afectado por el gobierno, la iglesia y hasta los medios de comunicación. El macrosistema se refiere a las condiciones sociales, culturales e incluso es influenciado hasta por las costumbres. Todo esto donde utilizamos como instrumento de recolección de datos la encuesta CAP. Es una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas. Es un estudio cuantitativo de una población específica que reúne información sobre lo que la gente sabe sobre un tema determinado, cómo se siente y cómo se comporta con relación a un tema en concreto. Como método cualitativo, nos permite investigar los fenómenos sociales en el que se persiguen determinados objetivos para así dar respuesta a algunos problemas concretos a los que se enfrenta la población encuestada. Según estos resultados, realicé 5 acciones para ser publicadas en la página WITS de la universidad, que son visitadas a nivel nacional, con muy buena acogida por la comunidad. La primera acción consistió en un banner que informaba sobre la violencia intrafamiliar, cómo identificarla, cuáles son sus principales víctimas y dónde denunciar. La segunda consistía en una canción que es un himno compuesta por Vivir Quintana, donde por medio de la música solidarizar a todas las personas, alzar la voz en busca de justicia, que no haya olvido para las víctimas de la violencia, en explosión de encuentro y amor, porque hoy más que nunca no estamos solas, somos muchas las que estamos cansadas. El siguiente es un video explicativo para comprender y entender qué es la violencia familiar, ya que esto es fundamental para poder detener el incremento del número de casos, así como para crear métodos preventivos para la población que garanticen seguridad a sus vidas y un nivel de salud mental que les permita funcionar adaptativamente en la sociedad. La siguiente
fue una obra de teatro por ser una de las formas de llegar a un gran número de personas de todas las edades y sin ninguna barrera que impida la comunicación de emociones entre los representados, los representantes y el público. El teatro como medio de sensibilización contra la violencia. Y por último, la última acción era reconocer la otra cara de la violencia de género, en donde las víctimas son el sexo masculino. Existen diferencias penales en los delitos y las penas son imputadas según el género, aunque la ley debería proteger a las personas con independencia de género para evitar una discriminación positiva perpetua. Pero la sociedad actual no da cabida a la existencia del hombre maltratado, ya que no existe la visión del hombre maltratado en la violencia doméstica. Es extraño pensar que pueden haber hombres que sean víctimas de malos tratos por parte de sus parejas, pero existen. Todos estos recursos obtuvieron una muy buena respuesta por parte de la comunidad, representadas entre 190 visitas, 50 likes, varios comentarios. También se realizó una entrevista a una de las personas que participó en las visitas, donde sus comentarios fueron que el tema era muy apropiado para la situación que estábamos viviendo y las acciones mmm, muy, muy fáciles y adecuadas. Con esto concluimos que la realización de esta investigación ayudó a la población en general a conocer qué es la violencia intrafamiliar, a comprender e identificar a simple vista cualquier forma de violencia intrafamiliar que cualquier persona, sin importar su edad, su estatus social, su sexo, su nivel económico, su raza, puede llegar a enfrentar. Que la violencia se da en todas las clases sociales y tiene diferentes formas de expresión en todas las culturas, en todos los países. Es además un fenómeno aprendido en nuestro mundo social y encontramos sus raíces en variables que mutuamente se entretejen, como las económicas, las sociales, las políticas, las culturales, las cotidianas, las territoriales, entre otras. Es importante promover y apoyar la cultura de la denuncia, puesto que no denunciar tiene múltiples consecuencias a nivel físico, psicológico, tanto para la víctima directa como para los otros miembros del hogar presentes. También era importante conocer dónde acudir a realizar una denuncia, sin importar si eres víctima o testigo, porque es una violación a los derechos humanos. De hecho, se han creado leyes y políticas públicas para la protección de los mismos y sanciones a los agresores, porque cada día mueren en el mundo cientos de mujeres en manos de sus parejas, pero también los hombres son víctimas de violencia de género, aunque en menor proporción. La violencia en el hogar se consideraba como un asunto privado, pero hoy en día es considerado un problema de salud pública y de violación a los derechos humanos. Entonces la invitación es que todos alzando nuestra voz para acabar con el silencio que nos hace víctimas y cómplices a la vez de esta absurda guerra de la cual no queremos participar y demostrar que nunca es tarde para reaccionar solidariamente con las víctimas de la violencia. Muchas gracias.